Cuando inicié mis trabajos en el Laboratorio de Psicofisiología de la UNAM, me enfrenté a un muro que la ciencia clásica no quería saltar. Estábamos acostumbrados a pensar que la materia está ahí afuera, fija y sólida, y que nosotros somos simples cámaras biológicas registrando lo que sucede. Pero la física cuántica ya nos había dado un cachetazo de realidad, el fotón. Para entender la realidad, primero hay que entender que nada es real hasta que se observa. En el mundo de lo subatómico, el fotón existe como una onda de probabilidad, una mancha de potencial que ocupa todo el espacio al mismo tiempo. No está en un lugar, es una posibilidad de estar en muchos. Sin embargo, en el instante en que introducimos un observador, esa onda colapsa. El fotón elige una posición y se convierte en una partícula. Esto me llevó a formular la pregunta que guió toda mi carrera. ¿Dónde termina este proceso? Si el fotón necesita de la conciencia para ser materia, ¿quién nos asegura que el resto del universo no funciona igual? Tuve que acuñar un término para describir esa estructura de información pura que precede a la materia, la látice. La látice es una matriz de una densidad energética infinita. Es una red perfecta de coherencia total que llena cada rincón del espacio que llamamos vacío. Lo que nosotros percibimos como objetos sólidos no son más que distorsiones en esa red. Imagina un océano infinito de energía. Nosotros somos los remolinos que se forman en ese océano. Pero para que el remolino exista, tiene que haber un proceso de decodificación. El cerebro no ve el mundo, el cerebro distorsiona la látiz para crear la imagen de un mundo. Lo que tú llamas realidad es, en realidad, una interpretación simplificada de una matriz de datos que te desbordaría si la vieras tal cual es. Necesitaba pruebas. La teoría es hermosa, pero sin datos. Es solo filosofía. Por eso diseñé el experimento del potencial transferido. Quería demostrar que el cerebro emite una señal que interactúa con la látiz, algo que llamé el campo neuronal. Si el cerebro crea la realidad al interactuar con la red, entonces dos cerebros sincronizados deberían ser capaces de compartir esa información sin necesidad de medios físicos. El experimento fue riguroso. Seleccionamos a dos sujetos, los poníamos a meditar juntos, buscando una sincronía en sus estados de conciencia. Una vez establecida la conexión, los separábamos en cámaras de Faraday, habitaciones blindadas que bloquean cualquier tipo de onda electromagnética. Era imposible que una señal de radio o un sonido pasara de una habitación a otra. A uno de los sujetos le presentábamos un estímulo, un flash de luz. Su cerebro registraba una respuesta eléctrica clara. Lo que ocurrió en la otra cámara cambió mi vida. El segundo sujeto, en total oscuridad y sin saber qué estaba pasando con su compañero, presentaba una respuesta cerebral idéntica en el mismo milisegundo. No hubo cables, no hubo señales. Lo que ocurrió fue una transferencia a través de la látiz. Sus campos neuronales se habían entrelazado. Esto me confirmó que no somos islas. El observador no es un ente aislado, es un nodo en una red de información. Tu campo neuronal está constantemente interactuando con la látiz, tejiendo la realidad que experimentas. Si tu campo es ruidoso, tu realidad será caótica, pero si logras elevar la sinergia, es decir, la coherencia de tu actividad cerebral, la red empieza a responder de una manera distinta. No es que el mundo cambie caprichosamente, es que tú has aprendido a decodificar una capa más profunda y ordenada de la existencia. Es necesario hacer un alto en el rigor del laboratorio, para reconocer que no somos los primeros en sospechar de la solidez del mundo. En el hinduismo llegaron a la misma conclusión que yo hace miles de años atrás. Para ellos vivimos en una ilusión generada para que el alma reencarne tantas veces sea necesario, hasta romper con sus karmas y llegar a la divinidad. A este velo lo llamaron Maya. Hubo personas, grandes sabios y ascetas, que a través de una disciplina mental férrea llegaron al estado total de ver la divinidad y comprender que esa ilusión, o lo que yo llamo látiz, es solo una matriz de información. Sin embargo, mi misión no era repetir dogmas, sino encontrar la mecánica detrás de esa visión. ¿Cómo es que el cerebro logra sostener este velo de forma tan perfecta? En mis estudios en la UNAM, propuse que el cerebro funciona como un limitador. Si percibiéramos la red tal cual es, con su densidad de energía infinita, nuestro sistema nervioso se freiría en un microsegundo. Por eso, el cerebro toma la látiz y la deforma, la filtra,
y nos entrega este escenario masticado y lento al que llamamos vida cotidiana. Lo que los antiguos llamaban romper el karma, yo lo traduzco como elevar la sintergia. La meditación no es un acto religioso, es un acto de ingeniería de la conciencia. Es el método para que el observador empiece a ver los hilos de la red. Cuando meditas, lo que estás haciendo técnicamente es sincronizar tus hemisferios cerebrales para que el campo neuronal sea lo suficientemente coherente como para dejar de ser engañado por la distorsión del filtro. Es ahí cuando empiezas a ver la red no como una teoría, sino como la estructura viva del espacio. Si la realidad es una construcción del observador, entonces los sentidos biológicos son solo una opción, no una obligación. Este pensamiento me llevó a uno de los periodos más fascinantes de mi carrera, el entrenamiento de niños en la visión extraocular. Quería probar que si lográbamos que un niño elevara su nivel de coherencia cerebral, podría saltarse el filtro de los ojos y leer la látiz de forma directa. El procedimiento era estricto. Trabajamos con grupos de niños a los que primero enseñábamos a entrar en estados de relajación profunda y meditación focalizada. No buscábamos que adivinaran, buscábamos que vieran. Les vendábamos los ojos con capas de algodón, vendas elásticas y cintas que hacían físicamente imposible que pasara un solo fotón hacia la retina. Luego, les poníamos tarjetas con colores o letras frente a ellos. Lo que registramos en los electroencefalogramas fue revelador. En el momento en que el niño lograba ver el color sin usar los ojos, su actividad cerebral mostraba una sincronía perfecta. No estaban usando el sistema visual convencional. Estaban usando su campo neuronal para interactuar con la información pura de la red antes de que ésta fuera procesada como luz. Esto nos confirma que el observador es quien dicta la ley. Si el cerebro cree que solo puede ver por los ojos, se limita. Pero si el observador se libera de esa programación, la latiz le entrega la información sin intermediarios. Estos niños no tenían dones especiales, simplemente su decodificador no estaba tan viciado como el de un adulto. Estaban viendo la matriz de datos original, demostrando que la solidez y la limitación de los sentidos son solo configuraciones de nuestro procesado que podemos aprender a modificar. Para entender por qué el mundo se manifiesta de la forma en que lo hace, debemos diseccionar qué ocurre entre nuestros oídos. La ciencia convencional nos dice que las neuronas disparan impulsos eléctricos y que eso de alguna manera mágica genera pensamientos. Yo propongo algo mucho más audaz. Esa actividad eléctrica no se queda confinada en la masa gris. Cada vez que una neurona dispara, genera un microcampo electromagnético. La suma de miles de millones de estos disparos crea lo que llamé el campo neuronal. Este campo no es un subproducto, es nuestra interfaz con el universo. El campo neuronal se expande hacia el espacio y se entrelaza con la latiz. Aquí es donde ocurre el milagro de la percepción. Imaginen la latiz como una superficie de agua perfectamente calma y en equilibrio. Cuando nuestro campo neuronal interactúa con ella, crea una distorsión, una interferencia. Esa interferencia es lo que nosotros percibimos como materia. No estamos viendo objetos, estamos viendo el resultado de la colisión entre nuestra propia energía mental y la matriz informativa del espacio. Esto cambia radicalmente la posición del ser humano en el cosmos. No eres un habitante pasivo de una habitación, eres el emisor cuya presencia está configurando la densidad y la forma de esa habitación en este preciso instante. En mis experimentos sobre la coherencia cerebral, descubrimos que cuando una persona no está enfocada, su campo neuronal es errático, lleno de ruido. En ese estado, la latiz se percibe como algo rígido y fuera de nuestro control. Pero cuando el observador entra en un estado de meditación profunda, su campo se vuelve armónico. Las ondas se vuelven potentes y ordenadas. En ese momento la distorsión que generamos en la latiz es mucho más limpia. El observador empieza a notar que la realidad no es tan sólida como le dijeron. Es como si al calmar el ruido de nuestra propia mente, la red del universo empezara a mostrarnos sus verdaderos planos. Si el campo neuronal interactúa con la latiz, entonces la separación física entre dos personas es una ilusión de los sentidos. Para probar esto, ejecutamos el experimento del potencial transferido con una obsesión por el detalle. No podíamos dejar margen al error o a la interpretación subjetiva. Utilizamos cámaras de Faraday dobles. El aislamiento debía ser total.
ni ondas de radio, ni señales térmicas, ni vibraciones acústicas. Dos sujetos, previamente sincronizados mediante una sesión de meditación para unificar sus frecuencias, eran colocados en estos búnkeres de acero. Al sujeto A le enviábamos un estímulo visual aleatorio, flashes de luz que su cerebro procesaba instantáneamente. El electroencefalograma registraba un pico de actividad eléctrica llamado potencial evocado. Lo que sucedía con el sujeto B, a decenas de metros de distancia y en absoluta oscuridad, desafiaba todas las leyes de la física clásica. Sin recibir ningún flash, su cerebro presentaba una respuesta eléctrica idéntica, un potencial transferido en el mismo milisegundo. No hubo viaje de señal a través del aire. Lo que ocurrió fue que ambos cerebros estaban operando sobre la misma zona de la látiz. Esto nos dice que la red es una sola, que cuando logras sincronizarte con otro ser vivo o con la red misma, el concepto de distancia desaparece. La información no viaja de un punto A a un punto B. La información ya está ahí porque todo el espacio es una sola unidad informacional. Esto es lo que los antiguos sabios intuían cuando hablaban de que todos somos uno, pero aquí lo teníamos impreso en papel térmico, registrado por electrodos. El observador tiene la capacidad de conectarse con cualquier punto de la red, porque en esencia su conciencia es parte de la misma trama que sostiene a las galaxias. Llegamos a un punto crucial. Si todo es información en la látiz, ¿por qué todos vemos más o menos lo mismo? ¿Por qué no vemos dragones o mundos líquidos? La respuesta está en un concepto que me tomó años perfeccionar: la sintergia. Esta palabra, que une síntesis y energía, define el grado de coherencia, densidad informativa y organización de cualquier sistema, incluido tu cerebro. El cerebro humano no es un procesador estático, es un sistema dinámico que busca constantemente el equilibrio. Cuando digo que el mundo es una ilusión, me refiero a que es una síntesis. Imagina que la látiz es una televisión transmitiendo millones de canales al mismo tiempo en el mismo píxel. Tu cerebro tiene que elegir uno solo para que no colapses. El nivel de sintergia de tu campo neuronal es lo que determina qué canal estás sintonizando. En mis investigaciones descubrimos que la sintergia cerebral tiene una relación directa con la experiencia de la realidad. Cuando un sujeto tiene una baja sintergia, sus hemisferios cerebrales están disparando señales de forma desordenada, hay ruido, hay miedo, hay fragmentación. La látiz se le presenta como algo fragmentado, sólido, difícil de mover y sobre todo externo. Para alguien con baja sintergia, el mundo es algo que le sucede. Es una víctima de las circunstancias, porque su decodificador no tiene la potencia necesaria para integrar la información de la red. Pero, ¿qué sucede cuando elevamos la sintergia a través de la meditación o el entrenamiento de la atención? La actividad cerebral se vuelve altamente coherente. Los hemisferios izquierdo y derecho empiezan a vibrar como uno solo. En este estado de alta sintergia, la distorsión que generamos en la red es mínima. El mensaje que quiero que el espectador reciba es técnico. Tu realidad no es fija, es un reflejo exacto de tu nivel de organización cerebral. Si quieres cambiar lo que observas, debes cambiar la coherencia del observador. No es un cambio filosófico, es un cambio en la configuración de tu campo neuronal. Si la sintergia es la medida de la organización, el procesado unitario es el límite final, el punto donde el observador se funde con la red. En la física clásica, el tiempo es una línea, pasado, presente y futuro. En la teoría sintérgica, el tiempo es una invención del decodificador cerebral, para no procesar toda la información de la látiz de golpe. Imagina que la látiz contiene toda la información del universo en un presente eterno. Es como un disco duro donde todos los datos están grabados simultáneamente. El cerebro, debido a su limitada capacidad de procesamiento, lee ese disco bit por bit, creando la ilusión de que el tiempo pasa. Pero cuando logramos estados de coherencia total, el cerebro empieza a procesar grandes bloques de la red simultáneamente. En ese instante, el tiempo lineal desaparece. Es lo que los grandes meditadores describen como el eterno presente. En mis experimentos registramos que en estos estados, la percepción de la distancia también se anula. Si puedes procesar la información de la red de forma unitaria, no necesitas viajar de un punto A a un punto B,
porque tú ya eres la red que conecta ambos puntos. Esto explica por qué, en los casos de potencial transferido o de visión directa de la red, la información aparece de forma instantánea. No hay demora porque no hay espacio que recorrer. El espacio y el tiempo son las reglas del juego del Maya, de la ilusión, diseñadas para que nuestra conciencia biológica pueda operar sin desintegrarse. Pero el observador que alcanza el procesado unitario recupera su soberanía. Entiende que el escenario y el actor son la misma sustancia. Conciencia pura interactuando con una matriz de amor e información infinita. No eres una gota en el océano de la látiz, eres el océano contenido en una gota que finalmente se ha atrevido a mirar su propia inmensidad. Llegamos al final de este informe, pero es apenas el inicio de tu propia experimentación. Si algo deben haber comprendido después de este análisis técnico, es que la realidad no es algo que te sucede, es algo que tú emites. La látiz es un campo de infinitas posibilidades, una matriz de datos que permanece en un estado de silencio absoluto, hasta que tu campo neuronal la toca. En ese instante, tú decides qué parte de esa infinitud se vuelve sólida. La ciencia que cultivé en la UNAM y las verdades que corroboré en las travesías más remotas me dictan una sola conclusión. El ser humano es un transductor de la divinidad. No eres un accidente químico en un planeta perdido. Eres el punto focal donde la látiz se vuelve consciente de sí misma. Todo lo que hemos discutido, la sintergia, el potencial transferido, el colapso del fotón, apunta a una sola dirección, la recuperación de tu mando. ¿Por qué es tan difícil cambiar lo que vemos? ¿Por qué hemos automatizado el proceso de observación? Hemos delegado nuestra capacidad de mando a programas inconscientes, a miedos heredados y a la creencia ciega de que el mundo es inamovible. Vivimos dentro de un maya que nosotros mismos alimentamos con cada pensamiento de limitación. Pero el observador que se detiene, que medita, que sincroniza sus hemisferios y eleva su coherencia, empieza a notar que los muros de la prisión son, en realidad, cortinas de luz. La verdadera soberanía no consiste en controlar a los demás, sino en dominar el propio decodificador. Cuando tú cambias tu nivel de sintergia, el universo entero tiene que reconfigurarse para igualar tu nueva frecuencia. No es una petición, es una ley física. Si logras sostener un estado de gratitud, de paz o de certeza con la suficiente coherencia, la látiz no tiene más opción que precipitar eventos que coincidan con esa vibración. Eres el programador que ha estado tecleando a oscuras. Es hora de que enciendas la luz y reconozcas el código. Mis travesías terminaron donde empezaron, en la comprensión de que no hay nada afuera. La red de información que nos une es una matriz de amor e inteligencia pura. Al igual que el gato de Schrödinger esperaba la mirada del observador, el futuro de la humanidad espera que tú, el espectador, reclames tu lugar como el arquitecto de la ilusión. Me despido con la misma certeza con la que viví cada uno de mis experimentos. La realidad es un regalo que tú mismo te estás dando, un espejo que refleja la calidad de tu propia conciencia. Atrévete a observar con claridad, atrévete a sentir tu conexión con la látiz y sobre todo atrévete a ser el dueño del velo. El resto ya sabes que es solo ruido, porque al final la eternidad siempre ha estado a un solo pensamiento de distancia.